Hola amigos, hoy vamos a conversar sobre qué precisa la disposición complementaria 19ª de la Ley de Presupuesto para el año 2025. Porque es fundamental que las personas con discapacidad y sus familias comprendan sus derechos y cómo el presupuesto del Estado debe beneficiarlos directamente. Hoy vamos a explicar la disposición complementaria 19ª de la Ley de Presupuesto 2025 y cómo ustedes pueden participar activamente para asegurar que se cumpla correctamente. Para eso te pedimos que suscribas a nuestro canal y compartas en tus redes sociales y a tus conocidos nuestras publicaciones. Dicho esto, empezamos. ¿Qué dice la disposición complementaria 19ª? Esta disposición establece que un porcentaje del presupuesto de los gobiernos regionales y locales debe destinarse a actividades y proyectos en favor de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque garantiza que haya fondos específicamente para ustedes que viven con una condición de discapacidad. Sin embargo, es crucial entender cómo se deben usar estos fondos para evitar que se desvíen o malgasten, como lo han venido haciendo en años anteriores. La ley establece un porcentaje específico del presupuesto de cada gobierno regional y local que debe ser destinado a proyectos y actividades que beneficien directamente a las personas con discapacidad. Los fondos asignados bajo esta disposición no pueden utilizarse a partir de este año para pagar sueldos, bonos, dietas o cualquier otro gasto de personal de las oficinas de atención a las personas con discapacidad, como son las OREDIS y las OMAPET. Esto significa que estos fondos no pueden usarse para pagar a los funcionarios que trabajan en estas oficinas. Esto es muy importante, ya que algunos funcionarios podrían intentar utilizar estos fondos para pagar sus salarios, lo cual no está permitido desde este año. El presupuesto que se asigna en favor de las personas con discapacidad debe ser usados exclusivamente en proyectos y actividades que los beneficien directamente. Esto puede incluir programas de inclusión laboral, adquisición de equipos y materiales de apoyo, mejora de la accesibilidad en edificios públicos y calles, actividades culturales y deportivas inclusivas, programas de capacitación y desarrollo de habilidades. Cada gobierno local debe tener una partida presupuestaria específica en su Plan Operativo Institucional POI, claramente identificada y destinada a las actividades y proyectos para las personas con discapacidad. Esta partida debe indicar explícitamente que los fondos no son para gasto de personal. Es vital que los gobiernos regionales y locales manejen estos fondos de manera transparente. Ustedes que viven con una condición de discapacidad y sus familias tienen el derecho de saber cómo se están utilizando este dinero. Los gobiernos locales deben publicar informes detallados cómo se gastan los fondos, realizar procesos de contratación transparentes, establecer mecanismos de control interno y externo. Los titulares de los pliegos presupuestarios deben ser responsables de que el dinero
se use correctamente. Las personas con discapacidad, sus familias o quienes representan a las personas con discapacidad exijan ser parte de la planificación de los proyectos y actividades. Sus necesidades deben ser tomados en cuenta. Participen en reuniones y foros públicos donde se discutan estos temas. Pidan a sus gobiernos regionales y locales información detallada sobre cómo se están gastando estos fondos. Tienen el derecho de saber si el dinero está siendo utilizado correctamente. Hagan seguimiento a los proyectos y actividades. Verifiquen si se están cumpliendo los objetivos y si realmente están beneficiando a las personas con discapacidad. Si notan que los fondos se están utilizando de manera indebida, no duden en denunciarlo a las autoridades competentes o a organizaciones de la sociedad civil. Involúcrense en organizaciones de personas con discapacidad. Juntos tienen más fuerza para asegurar que sus derechos sean respetados. Para los que no se han dado cuenta por qué es importante su participación, les indicamos que es posible que algunos funcionarios intenten desnaturalizar esta ley, utilizando los fondos para otros fines no permitidos, como el pago de sueldos, por ejemplo. Tu participación es esencial para evitar que esto suceda. La ley existe para tu beneficio y depende de ustedes que se cumpla. No olviden y recuerden siempre que la disposición complementaria 19º de la Ley del Presupuesto Público del año 2025 establece que los gobiernos regionales y locales deben destinar un porcentaje de su presupuesto a proyectos y actividades para las personas con discapacidad, pero no para gasto de personal. Ustedes, como ciudadanos con discapacidad, deben participar activamente para asegurar que estos fondos se utilicen de manera transparente y en tu beneficio. No permitan que los funcionarios desvíen estos recursos. Exijan sus derechos y participen en la supervisión del gasto. No olviden que la unión hace la fuerza y juntos pueden asegurar que esta ley se cumple. Asimismo, hay que tener claro que es posible que este año 2025 los presupuestos asignados a las OREDIs y OMAPED se vean reducidos debido a varios factores. Y es importante entender por qué podría ocurrir esto y cómo afectaría a la atención de las personas con discapacidad. La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2025 establece varias restricciones y prohibiciones sobre cómo se pueden usar ciertos fondos. Por ejemplo, se prohíben modificaciones presupuestarias en ciertas partidas de gasto, lo cual podría limitar la flexibilidad de los gobiernos regionales y locales para asignar fondos a las OREDIs y OMAPED. Los gobiernos regionales y locales podrían priorizar otros gastos considerados más urgentes o necesarios en detrimento de los fondos para las oficinas de atención a las personas con discapacidad. Esto puede ocurrir si no hay una supervisión adecuada de la ejecución del presupuesto. La disposición complementaria 19ª de la Ley de Presupuesto para el 2025 establece que un porcentaje del presupuesto debe destinarse a actividades y proyectos en favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta disposición prohíbe
el uso de fondos para gastos de personal. Algunos funcionarios podrían malinterpretar esta norma y asumir que los fondos para la Soredis y OMAPET, que incluyen salarios, pueden reducirse porque existe otra disposición. Esta incorrecta interpretación podría llevar a la reducción de fondos operativos de estas oficinas, bajo la falsa premisa de que ahora existe otra fuente de recursos para personas con discapacidad. Si la Soredis y OMAPET no cuentan con una partida presupuestaria específica en el Plan Operativo Institucional POI, claramente identificada y destinada a sus actividades, esto podría facilitar la reducción de su presupuesto y la desnaturalización del propósito de la ley, por lo que esta partida debe indicar explícitamente que los fondos no son para gasto de personal. También los funcionarios deben tener en cuenta la importancia de la contratación formal del personal de la Soredis y OMAPET. Es crucial que el personal de la Soredis y OMAPET esté formalmente contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios CAS, o bajo otro régimen laboral formal como el 276 o 728. Este tipo de contratación proporcionará una mayor estabilidad laboral y garantizará que el personal tenga los beneficios laborales correspondientes. Si el personal no está formalmente contratado, puede haber discontinuidad en la atención y una menor dedicación a sus funciones. La estabilidad laboral permite que el personal desarrolle una mayor especialización en la atención de las personas con discapacidad y evita una alta rotación del personal que impide la implementación de políticas públicas. La contratación formal hace que el personal sea más responsable y pueda ser evaluado por su desempeño. Además, fomenta la rendición de cuentas por el uso adecuado de los recursos. Ustedes deben saber la importancia del POI y la especificación de actividades y proyectos. El Plan Operativo Institucional POI es el documento que detalla las actividades, programas y acciones que la Soredis y OMAPET realizarán durante el año. Si el POI no especifica claramente las actividades y proyectos en favor de las personas con discapacidad, será más fácil que estos fondos se desvíen o se utilicen de manera inadecuada. Es fundamental que el POI establezca una partida presupuestaria específica y claramente identificada para las actividades y proyectos dirigidos a las personas con discapacidad, y que esta partida explicite que los fondos no son para gasto de personal. De esta manera, se garantiza que el dinero asignado cumpla con su propósito. Se autoriza a las entidades a realizar modificaciones presupuestarias para financiar proyectos de inversión y programas de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, siempre que los costos de los proyectos no superen el 20% de la cartera financiada. Un POI detallado facilita el monitoreo y la evaluación de las actividades y proyectos. Esto permite verificar si se están alcanzando
los objetivos propuestos y si realmente se está beneficiando a las personas con discapacidad. Es crucial que las personas con discapacidad participen en la vigilancia y supervisión de los presupuestos destinados a su beneficio. Esto incluye exigir ser parte de la planificación de los proyectos y actividades, pedir a los gobiernos regionales y locales información detallada sobre cómo se están gastando estos fondos, hacer seguimiento a los proyectos y actividades para verificar si se están cumpliendo los objetivos. Si se notan irregularidades en el uso de los fondos, denunciarlas a las autoridades competentes o a organizaciones de la sociedad civil. En conclusión, tengan en cuenta que es posible que los presupuestos de las OREDIS y OMAPET se reduzca este año 2025, debido a restricciones presupuestarias generales, malas interpretaciones de la ley y priorización de otros gastos. Para evitar esta situación, es crucial que el personal de las OREDIS y OMAPET esté formalmente contratado bajo el régimen 1057 o regímenes laborales formales como el 276 o 728. El POI establezca claramente las actividades, programas y acciones en favor de las personas con discapacidad, con una partida presupuestaria específica y que explicite que los fondos no son para gasto de personal. Las personas con discapacidad participen activamente en la supervisión de los presupuestos y denuncien cualquier irregularidad. Nuestro objetivo de Infotribuna es compartirles información que les sirva para que ustedes y sus familias participen activamente. Nunca olviden que las personas con discapacidad pueden contribuir a que se cumplan sus derechos y a que los recursos destinados a su beneficio sean utilizados de manera adecuada. Trabajen unidos con los responsables de las OREDIS y OMAPET. Ellos no son sus enemigos, son personas que están esperando trabajar articuladamente con ustedes. No los vean como sus enemigos, no desconozcan su esfuerzo. No se olviden que la unión hace la fuerza. Esperamos que esta publicación sirva para aclarar algunas dudas de interpretación a la ley que busca beneficiar a las personas con discapacidad en nuestro querido país. Dios los bendiga. Hasta una próxima publicación.